Participa el doctor Ramón Alejandro Sentíes Carriles, magistrado de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y coordinador de la jornada de actualización jurídica con el tema reparación del daño. El doctor Sentíes Carriles es egresado de la Universidad Tecnológica de México. Su trayectoria dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: fue secretario de acuerdos, juez de paz penal, juez penal y magistrado. En su experiencia académica ha impartido clases en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los cursos de preparación a juez penal y en diversas universidades. También, dentro de su experiencia laboral, ha sido abogado postulante y agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Dentro de sus obras editoriales, tiene publicaciones realizadas en diversas revistas relacionadas a la materia penal. También ostenta la maestría y doctorado en Ciencias Penales y también ha participado en cursos, seminarios y talleres en Constitucional y Derechos en el Sistema Penal Acusatorio, interviniendo en países como Chile, Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos, entre otros. Agradecemos la participación del doctor Ramón Alejandro Sentíes Carriles y le cedemos el uso de la palabra. Buenos días a todos. Dando continuación a estas jornadas tan valiosas, me parece que estamos viviendo una transformación en todos los temas, porque estamos haciendo una retrospectiva de todo lo que nos ha impactado este nuevo sistema. Ha traído grandes beneficios y una transformación total en todo el sistema. No todas las cuestiones han sido negativas, tiene algunas cosas muy buenas, muy positivas, como han destacado algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra. Y sin embargo, ahora que empezamos a ver que existe la posibilidad de que se tenga una contrarreforma a algunos de los puntos para hacerles unas adecuaciones, yo creo que todos estábamos conscientes en un momento dado que teníamos que cambiar, adecuar a nuestra realidad, a nuestro contexto. Y en ese tenor, pues una de las voces que ha resurgido más fuertemente fue el de la Fiscalía, en donde nos señalaron algunos cambios de gran impacto, porque la trascendencia a todo lo que nos venían señalando de un sistema de esta naturaleza, pues vienen a tener una transformación total. En ese orden de ideas, pues hay algunos puntos que, como ya se han abordado, son muy valiosos y ya se reflexionaron qué tan positivos o no tan positivos pudiera ser. Llámese como que el juez participando, dirigiendo una investigación, la averiguación judicial, decían ellos, ¿sí? O resurgir la figura del arraigo, o desaparecer la vinculación a proceso, el de que un solo juez conozca todo el asunto. Yo creo que esos temas los tenemos que yo no sé si todavía la sociedad mexicana esté preparada para poder hacer estas transformaciones, como han dicho los expositores. Algunos son rescatables, pero una vez que hemos avanzado, y digo avanzado en el sistema porque hemos entendido una visión completamente diferente a la que se había planteado en origen, en donde el juez va teniendo cierta dirección, pero a la vez también va a tener cierta restricción para que sea un control horizontal y las partes puedan resolver respecto de un mismo asunto, y al juez solamente le damos parte de esos elementos o le damos los elementos para que ellos puedan resolver a través ya sea de datos, de medios, de pruebas, y que tengan la oportunidad de ir estructurando una visión diferente, pues nos da la posibilidad real de que estos valores pues han repercutido ya en un ámbito incluso en un control constitucional
que se le ha dado esa doble función tanto a los jueces como a lo que pudieran ser los tribunales colegiados que han llevado esta batuta. No hemos tenido todavía la penetración total de que sea el mismo juzgador el que tenga esta nueva posibilidad que a través de un control difuso modifique varios ordenamientos. Nos ha tocado ya ver en la práctica que ya les hacen planteamientos en donde le dicen, señor juez, aplíqueme un control difuso, déjeme de aplicar tal artículo y dele contenido a este tratado para poder tener una impartición de justicia más amplia. Y bueno, no en todos los casos ha sido en ese sentido. Sin embargo, de los temas de mayor avance, parece que es el tema de la reparación del daño, que es el que aquí nos ocupa en este momento, porque la reparación del daño ha sido un tema que hemos avanzado a lo largo del tiempo, hemos dado una transformación, hemos podido tener así el concepto de un avance en donde el derecho penal únicamente nos preocupábamos por la conducta antisocial de lo que era la repercusión que se podía tener. Nosotros sancionábamos al delincuente únicamente por esa conducta antisocial y dejábamos de lado lo que podría ser la reparación del daño. En ese tenor, esa transición del nuevo sistema de justicia ha permitido vislumbrar algunos matices que han adquirido algunas figuras que eran anteriormente aplicadas, pero la reparación del daño pondera su aplicación ahora en consonancia con los principios rectores del propio sistema. ¿A qué voy? El propio sistema prevalece dentro de su contenido, privilegia lo que es la reparación del daño y como consecuencia no me interesa ya como una parte esencial de un sistema acusatorio el sancionar al delincuente. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de recomponer ese tejido social y uno de los elementos torales o claves incide en la reparación del daño. Te decía de las medidas, de las figuras que se encuentran entre la prisión preventiva, las medidas cautelares, la reparación del daño, es este el tema central. Nos da la oportunidad de que no necesitamos sancionar al delincuente, tenemos la posibilidad de que se sigan las cosas con esa recomposición sin afectar propiamente a lo que podría ser el sujeto o estigmatizarlo con lo que podría ser la prisión. Cuando vemos que la parte oral o de las esenciales en este sistema es una protección hacia la víctima para poderle reparar su daño cuando ha sido afectado, pues estamos transitando de valores que teníamos tan arraigados como anteriormente, esa protección de bienes jurídicos, a una nueva inercia y una recomposición de todo este sistema para poder dar vida a algunos aspectos. Si nosotros hacemos una recapitulación, una línea de tiempo, para ponerlo en su dimensión, en el derecho penal, hace algunos años, y como dije, teníamos nada más, sancionábamos al delincuente por su conducta antisocial, pero lo que era la reparación del daño, teníamos en una sentencia, llegábamos a decir, únicamente se le dejan a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía y en las condiciones que crea. Y lo dejábamos abierto. Posteriormente nos viene ya una reforma a partir de ahí por el del 93 y empezamos a tratar ya la reparación como un contexto complementario de lo que es el mismo proceso penal y poder dar pauta a que una vez que una persona es responsable, bajo algún concepto podíamos ir abarcando esta reparación del daño. Sin embargo, no habíamos crecido en la dimensión que se pudiera contener.
vamos, en lo que pudiera ser, pongo un ejemplo, un cheque por un fraude, pues lo más que llegábamos a resolver era una reparación del daño por el fraude cometido, más no por un accesorio. Decíamos, esa es materia civil, es materia, no veíamos ese resarcimiento de un perjuicio, sino nada más lo veíamos como el contexto reivindicatorio de lo que pudiera ser la reparación del daño básica para poder establecer esa consecuencia como pena y poder confluir en una persona en el aspecto tanto de su sanción con una reparación del daño. Sin embargo, esto no lo entendimos en su dimensión y la fuimos abarcando más, porque ya no nada más, ya lo dejaron a tres aspectos fundamentales en la reparación del daño, ¿sí? Ya empezamos a ver conceptos en donde los delitos se daba la posibilidad, que es la vida, la salud, la integridad física o psíquica, tanto en algunos delitos patrimoniales, teníamos la posibilidad real de poderlo hacer. Posteriormente, lo que nos dimos ya pauta es que se establecieron tres conceptos fundamentales de reparación del daño, que ahí es donde nos van a encuadrar en su contexto todo lo que podría contener, tanto una reparación del daño material, moral y perjuicio. Todos los daños, todas las reparaciones, perdón, inciden en estas figuras. Unas las entendemos con una amplitud, pero todas van a caer en lo mismo. Cuando analizamos el contexto que tenemos para poder reparar los daños, entran en estas tres categorías. Y aquí es donde las vamos a ir dividiendo, ¿sí? Entonces, en el concepto de la vida, bueno, en un principio también, pues nos daban una pauta, pues, tratando de trasladarla a alguna materia de trabajo para poder entender el contenido, porque no teníamos una valoración de este concepto, y entonces la entendíamos únicamente como el aspecto material y no constatable a través de una reparación. Entonces ya nos dijeron, bueno, esa es una parte material, lo que pudiera ser los gastos funerarios, otra parte lo que sería la moral en cuanto a una indemnización, y ahí podría incluirse los tratamientos psíquicos a las víctimas, y también lo que pudiera ser un perjuicio en algunos casos que nos han llegado a expresar en estos conceptos de la vida, cuando tenían un proyecto establecido muy firmemente respecto de algún caso concreto. Entonces, podía abarcar todos estos conceptos y tener ya una concepción más amplia. Llegamos al grado de que la reparación del daño llegó a ser, el propio ya en la Constitución nos señaló que todas las sentencias condenatorias tenían que tener la declaratoria de que tenía que ser una condena en este rubro, es decir, la precisión que dijéramos, se le condenó por un delito, entonces tienes obligación de condenar a reparación del daño. Al comienzo nos costó mucho trabajo entender estos conceptos porque, digamos, es que hay delitos que no se prestan para esta figura o no tienen esa reparación del daño porque nos vamos orientando un tanto cuanto a lo material. Bajo esa óptica, no necesariamente tenía ese concepto. Con el paso del tiempo hemos tenido ya la amplitud de hacer en los delitos esa condena de reparación del daño, y aunque le dejamos el trabajo a un juez ya posteriormente de ejecución, sin embargo ya tiene el contexto para poder decir, ya tengo la condena y ahora pasamos a la etapa ya sea de poderla actualizar, de que la podemos ejecutar, pero bajo una condena previa que se realizó en ese tema. Ya no le dejamos la materia a alguna otra autoridad para poderla hacer valer, sino que aquí mismo le damos la amplitud para que tenga la condicionante. De hecho, algunos jueces ya se han dado a la tarea de que no quieren meterse en el tema de reparación del daño y únicamente hacen la pura condena. Esto es complicado porque pues sí necesitan cierta precisión. Nada más nos llegan a decir, es que se le condena la reparación del daño en todos los aspectos que pudieran ser materia de una ejecución y queda a cargo de la autoridad ejecutora, el juez de ejecución, el que va a encargarse de repartir propiamente
o actualizar estos supuestos. Entonces parece que estamos entrando en un doble juicio, porque una vez que ya terminan, como no están delimitando toda la materia o no están estableciendo qué es la consecuencia, pues entonces da la pauta a que se quede un poco impreciso. Estos aspectos yo creo que son de los neurálgicos que se piensan en una contrarreforma, porque la contrarreforma está dando la posibilidad, en principio la están manejando como un tema para garantizar la libertad. Estamos, y ese contexto, pues tal vez visto desde esa óptica, nos empieza a diferenciar y nos empieza a transgredir el sistema. ¿Por qué? Porque este sistema, pues no se trata de una libertad provisional. Este sistema, pues netamente, en esencia, sin contar, sin tener lo que sería la presión preventiva oficiosa o justificada, únicamente tendríamos que atender a los estándares internacionales de temor de agresión a víctimas, agresión a testigos, peligro de sustracción de fuga, ocultamiento de pruebas, y bajo esa óptica sería el parámetro que nos dé para negar una medida cautelar y poder dejarlo a la persona en libertad. Sin embargo, cuando queremos incorporar un elemento de una reparación del daño a esto, pues ya transgrede el sistema, pero a la vida, o sea, lo que se tiene que hacer es una adecuación correcta de este sentido, porque también vemos casos en donde me ha tocado ver un asunto en donde el quebranto patrimonial eran más de 500 millones de pesos y tenía injerencia en algunos contextos materiales de unas empresas, y la persona lo único que se dijo es, bueno, pues en realidad no, lo único que vamos a hacer es, como no tenemos peligro de sustracción, pues lo único es que lo vamos a dejar con una firma. Está bien, es parte del sistema, sin embargo, pues cuando termina el asunto, pues ya no teníamos ningún activo, no se tomaron la medida adecuada para poder contener esto en alguna otra forma, y pues quedó bastante desprotegida la víctima. Claro que es un parámetro, es algo muy difícil de poderlo entender, porque dices, bueno, ok, bajo los estándares internacionales es correcto, no necesito esa reparación del daño, pero sin embargo tengo otros mecanismos para poder bloquear y para poder asegurar esta parte. Entonces ya no nada más es el contexto simplista de poder decir, bueno, es que sí, bajo ese contexto no tengo que hacerlo, no me lo solicitan. Claro, o sea, el juez no puede estar actuando bajo otra idea en ese sentido. Sin embargo, sí creo que son elementos que sí se deben someter a una consideración y poderlo vislumbrar. Si ya estamos transgrediendo el sistema con una prisión preventiva oficiosa, pues indiscutiblemente puede recaer también en un tema con lo que pudiera ser un tema de libertad. No lo hablo que lo estoy proponiendo como tal, pero sin embargo yo creo que sí es un motivo de una reflexión el poder entender esa reparación del daño desde un inicio. Yo sé que es muy complejo por este tema, pero sin embargo, si ya estamos dando pauta a un sistema en donde se está pervirtiendo a través de esa prisión preventiva oficiosa, porque como no tiene el contexto general de lo que pudiera ser ese acto de molestia en un origen respecto de una vinculación con ciertos datos, y trae la consecuencia forzosa de que la persona va a quedar en prisión, bueno, pues entonces vamos a tener que hacerle adecuaciones, no nada más poderlo dejar en un contexto tan amplio, sino un poco más aperturado, protegiendo a todos los conceptos. Por eso dije, la reparación del daño ha ido en aumento poco a poco y nos ha dado pauta a entender que este sistema lo que tiene es un sistema de beneficios, porque tiene lo que pudiera ser un control de las partes y son ellos los que van a dar este cambio y esa transformación. En ese contenido, pues nos van a dar la posibilidad de que no nada más sea, como no tenemos los mecanismos para poder controlar estas medidas, pues tenemos que recurrir a visiones tan
antiguas, como esta que estamos diciendo de la prisión preventiva justificada, porque si tuviéramos un mecanismo más efectivo para que la persona no pudiera darse a la fuga, pues tendríamos la posibilidad de poderlo hacer concomitante en los casos que sean concretos, de asegurar cierta reparación del daño y poder dejar a la persona en libertad. En otras latitudes, lo que es el tema de la libertad es muy amplio. Hay lugares que tienen el derecho a la libertad en todos los delitos, en todos, absolutamente. No hay un delito que no. Todos tienen derecho a una garantía para poder obtener una libertad. Ese contexto trae como consecuencia también el aseguramiento de lo que pudiera contener la reparación del daño. Aunque no lo tenemos como, lo que pasa es que apenas decimos una garantía de la reparación del daño, como que nos retrotraemos a los conceptos antiguos en donde la libertad provisional pues se garantizaba las multas, la reparación del daño y las obligaciones. En este sistema no tiene esa estructura, sin embargo, pues podría llegar a recaer en analizar en otras latitudes si efectivamente puede ser benéfico para nosotros. Y no sería una figura selectiva, pero sí dices, bueno, de acuerdo a la gravedad de lo que me estás imputando, a las consecuencias, a una apariencia del buen derecho aplicado en un asunto de estos, podría darnos la posibilidad de poder entender ese contenido de esa reparación del daño para poderla armonizar en un concepto diferenciado para poder tener la consecuencia y una protección hacia la víctima. El problema es que esa víctima, si la queremos proteger en una instancia primaria, donde todavía no tenemos grandes elementos, pues sufren consecuencias. Y lo hemos visto porque a veces al comienzo no tienen esa protección e incluso cuando llegan a querer hacer una suspensión condicional del proceso, los tiempos que se acomodan nos dan la oportunidad a que a veces no está debidamente garantizar esa reparación del daño, pues porque apenas están en una investigación complementaria y no se tienen todos los elementos y la parte de la defensa dice, bueno, pero el único dato objetivo que yo tengo es este. Y entonces, ¿para qué me das una salida previamente si no tengo la posibilidad de poderla armonizar? Entonces, es algo así como que toda una estructura que queremos tapar un hoyo, o sea, diciendo, bueno, vamos a proteger a la víctima, pero desprotegemos ahora al propio imputado. Es algo no nada más llevarlo en un solo parámetro, ¿sí? El, el aterrizar este concepto en una contrarreforma, el problema es que se está tratando de pervertir los mecanismos de protección de la víctima. ¿Quién podría decir que no queremos que se protejan los derechos de la víctima? Pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se protejan. Sin embargo, ¿en qué momento y bajo qué condiciones vamos a tener la oportunidad de poderlo hacer? Si lo quieres poner como lo estaban llevando en un proyecto de esos que circularon, que ya después nadie quiso tener la paternidad del mismo, pero decía el artículo, cambiaba en el 165 del Código Nacional para dar pauta a una libertad provisional, y decían, en los casos en donde no se haya dado, no se haya solicitado la prisión preventiva, no se haya solicitado la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, el juez, considerando las particularidades del caso, podrá, previa reparación del daño, obtener esta libertad. Porque viene en un contexto global de tener que aplicar necesariamente medidas cautelares en todos los casos y bajo esa condición. Cuando no tenemos un estándar, no tenemos una comprobación formal, no tenemos un dato objetivo, cuando no tenemos, pues nada más tenemos que utilizar, como dije, la apariencia del buen derecho para futuro poder vislumbrar alguna repercusión, pues puede ser loable, pero si no tenemos el sustento, pues es algo como imposible, le damos la tarea para que los casos que al final del día salgan mal, pues le echamos la culpa al juez. Si sale bien, bueno, pues es parte de la legislación, es parte del contenido de las leyes.
y yo creo que no es el caso. La reparación del daño efectivamente es un tema que sí se debe garantizar, que se debe tener en cuenta, pero hay que ver los requisitos previos, el momento en que se otorgue para que pudiera llegar a ser benéfica. Si queremos transgredir propiamente las instituciones de este nuevo modelo, pues vamos a tener consecuencias desastrosas. Yo creo que si queremos evolucionar, porque ahora ya esa reparación del daño va más allá, ya vemos consecuencias ya, que ya no nada más son efectos del delito, sino consecuencias del mismo. Y a veces hemos visto casos en reparación del daño que esta va a quedar sujeta a una temporalidad todavía mucho más amplia, ya no nada más limitándonos al contexto del momento y de las circunstancias y las consecuencias inmediatas, sino a futuros y trascendentes que pueden ya romper toda la estructura de lo que pudiera ser en la parte del derecho penal, en que nada más se va a responsabilizar por estos tres aspectos que decía, el material, moral y perjuicios, sino que algo que nos va a ir a futuro para poder establecer una condición novedosa para bajo ese método. Decía que el nuevo sistema, la reparación forma parte de sus principios rectores, pues se pondera que los daños por el delito se reparen. Es decir, vamos a tener, la contrarreforma nos dice, ¿sabes qué? Hay que cambiar, hay que transformar la reparación del daño para incluirla como una reparación del daño esencial al comienzo para obtener una libertad. Dice, bueno, lo que decía es, el problema es que hay que justificar estos conceptos, materializarlos y darles un tono objetivo para que las partes tengan vislumbrado lo que se puede o lo que deben hacer. Si no, pues nada más dejamos en manos muy arbitrarias este concepto. Y en la siguiente. Comentaba esta línea del tiempo y actualmente, si vemos ya a partir de la última reforma al artículo primero constitucional en el 2011, se le dio el carácter de derecho humano en defensa y protección de dichos derechos, en tanto que en sus artículos segundo y transitorios se estableció la creación de una ley sobre reparación, a partir de la cual se expide la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial en el 2013. Luego ya vemos la Ley de Víctimas Ciudad de México, la Ley Nacional, y vemos conceptos en donde nos dan ya la apertura, incluso llegamos a entender los conceptos consecuencia de la reparación del daño a través de las víctimas, es todavía mucho más amplio. Vemos el contexto de las víctimas a un concepto trascendente para todos los intervinientes, a todos los que lo rodean. Y de repente vemos quiénes son víctimas, bueno, pues todos los que están al lado de la víctima primaria, esencial, la directa, la que teníamos como consecuencia, y a través de ahí darle esa reparación. Y tenemos reparaciones del daño ya tan fuertes que no nada más se protege a la que pudiera ser el vínculo primario o a la que resintió el daño, sino a través de todos hemos tenido casos en donde lo que es la reparación del daño moral trasciende en principio a la esposa, luego va a los hijos, luego nos va a los familiares indirectos, y entramos a tener que fue una amplitud que no se podía tener hasta el momento que se tengan los datos ya, más bien ya como pruebas, y que el juzgador valore en toda su dimensión y tenga una reparación del daño integral en todos los conceptos. Pero estos casos solamente se van a dar hasta el momento que el juez tiene la posibilidad de hacer esas valoraciones. Antes es como que todavía mucho más complejo, porque nada más lo vemos como un aspecto trascendente primario en la víctima. ¿Sí? Esta protección pues nos da la posibilidad de irle aumentando poco a poco y poder visualizar que las reparaciones del daño ya no nada más es el efecto primario. Ahora, ¿dónde vamos a proteger esa reparación del daño? ¿A quiénes vamos a abarcar? ¿Qué datos necesitamos para poderlo hacer? ¿Qué datos que requerimos para poderla justificar? Se la ponemos como una parte esencial de lo que pudiera ser una libertad y transgredimos todos los principios de un sistema acusatorio. Las establecemos con un dato objetivo en una etapa en donde vamos a pensar después de la acusación, cuando ya el Ministerio Público tiene esos datos, cómo la podemos restringir, cómo la podemos asegurar,
Esas partes son las complejas. Entonces, lo más sencillo es decir, ¿sabes qué? Se lo traslado a una carga primaria y que el juez, desde el momento de que le soliciten una libertad, se la compenetramos con él y en ese momento la conceda, previa reparación del daño. El problema es que se transgrede todos los conceptos. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo, se propone propiamente que sí haya una modificación en el contexto de una garantía a esa reparación del daño, pero hay que establecer los mecanismos idóneos para poderla tener. Esto nos traería como consecuencia que tenemos que afectar lo que son los valores anteriores de un procedimiento, pues porque estamos hablando en un origen con datos de prueba. Entonces, ¿en qué momento vamos a ir haciendo esas valoraciones para poderlas entender y justificar en un momento dado? Es mucho más complejo esta repercusión, porque nos va a traer la consecuencia de que no nada más es el establecerla, sino que vamos a pervertir todo el sistema. Entonces, yo creo que sí estamos caminando en una nueva innovación de estos derechos, en una nueva visión de lo que podemos hacer con la reparación del daño, porque ya no nada más va a ser los conceptos tradicionales, sino una amplitud mucho mayor. Pero cuando queremos asegurarla dentro de las obligaciones que tiene este sistema, pues caemos en los problemas de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Siguiente. Bueno, en armonía con todo lo reseñado, se estima que nuestra legislación local, o nacional, perdón, no debe ser ajena a la evolución de este concepto y debe adecuarse a estos conceptos, pues han sido resultados del largo camino recorrido por quienes se han visto afectados por la comisión de los delitos. Sin duda, el Estado, a partir de la obligación que le asiste de reparar el daño a las víctimas, debe reforzar los mecanismos para satisfacerla y, como se ha quedado apuntado, la responsabilidad de cubrirla no solo incide en el imputado o el sentenciado como autor del delito, sino del propio Estado por ser garante de la convivencia armónica entre los individuos que componen la sociedad misma. Es por ello que entre los mecanismos que garanticen dicha reparación integral, se estima adecuado que nuestra legislación incorpore como requisito para obtener la libertad una garantía por concepto de reparación del daño en forma adicional a las medidas cautelares, sí, solo sí y siempre y cuando sea el mecanismo idóneo y el momento exacto para poderlo llegar a hacer. Si es nada más como un requisito para la libertad provisional, no en todos los casos se justifica, se pervierte el sistema, no existen elementos contundentes para poderlo hacer y caemos en un problema para poder trascender en querer garantizar a la víctima. Pues de esta manera se pondrá que como parte de las obligaciones para el autor del delito, este rubro puede ser colmado y que continúa prevaleciendo lo que en todo caso no deberá ser motivo para que en su caso el propio juzgador en la fase final de la etapa de juicio analice si dicho concepto se encuentra integralmente satisfecho y resuelva lo procedente. En conclusión, el juez o el tribunal de enjuiciamiento deberá analizar ese rubro a partir del concepto de reparación del daño integral y no solo en su aspecto material y o moral, en aras de atender la evolución que ahora exige dicha figura jurídica, encaminadas así a consolidar los principios rectores del procedimiento penal acusatorio en consonancia con el respeto a los derechos fundamentales de la víctima del delito. Apoyamos la idea de que se tenga que ampliar lo que sería la reparación del daño, pero adecuándolo a los momentos, los tiempos, las condiciones y bajo los datos objetivos para que pueda llegar a ser comprendido dentro de esa reparación. ¿Es necesario? Por supuesto que sí, para poder proteger a la víctima. ¿Por qué? Porque esta reparación no nada más implica, como dije, un aspecto material resarcitorio de algo en un delito. Eso lo vimos hace varios años en donde nada más reparábamos ese daño.
vemos que también tiene afectaciones en la víctima, bueno, pues vamos a caminar con esa afectación a la víctima. Y esa víctima puede tener consecuencias con víctimas indirectas, víctimas trascendentes, víctimas complementarias, víctimas subsecuentes o víctimas a futuro que pueden traer, sí. Entonces tenemos que ampliar ese catálogo de moral. Los perjuicios, sí podemos abarcar que los perjuicios sea la consecuencia primaria, necesaria, inmediata o a futuro que pueda traer una repercusión por el hecho causado. Entonces, la reparación del daño va siendo mucho más amplia, no nada más a quien se protege, sino en las repercusiones de todo el medio y que van a dar una afectación. Nos cuesta trabajo aperturar esa reparación del daño a todos los temas, a todas las consecuencias, pero es una consecuencia obligada de un hecho determinado que la ley tuvo que establecer como delito en una legislación y como consecuencia tiene que abarcar conceptos trascendentes o fundamentales hacia todos los que tienen esa consecuencia. ¿Sí? Entonces, esa reparación del daño, pues que en principio en una contrarreforma únicamente se ve hacia una libertad provisional, pues me parece complejo en su inicio, pero yo creo que tiene que ser analizado a través de una visión más general para que pueda traer la consecuencia de poderla incorporar a nuestra realidad, a nuestros principios. Si bien tenemos un sistema acusatorio ahí un poco mixto en algunos conceptos, partiendo desde esa prisión preventiva oficiosa, porque dicen que es nuestra realidad, son nuestras condiciones, pues no debemos dejar que estas contrarreformas vengan a transgredir todo un sistema para poder tratar de solventar la ineficacia o ineficiencia de los órganos de procuración para poder responsabilizar a la Administración de Justicia en una impartición de la misma, que sea la receptora de todos estos cambios. Lo hemos visto en los días previos a estas jornadas, pues que de repente salen a la luz algunas cuestiones hacia un juez y se le acusa por no haber hecho alguna cuestión. Cuando analizamos el caso concreto, vemos que no hubo solicitud, no hubo control horizontal, no hubo algún equilibrio dentro de este contexto y entonces el único responsable es un poder judicial. Y no es encontrar responsables, es encontrar soluciones para los intervinientes y que esto funcione de una mejor manera. Pues es muy amplio, pero pues yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer a futuro. Pues por mi parte sería todo. Agradezco la posibilidad que me dan de intervenir en las jornadas, de participar de alguna manera regulando algunos temas que se estaban dando. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Quedo a sus órdenes. Cualquier duda, con mucho gusto, a través del correo institucional. También en la misma forma les puedo contestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ramón Alejandro Sentíes Carriles en esta mañana tarde con el tema de la reparación del daño.